pudo satisfacer las necesidades de todos, pero principalmente las necesidades del equipo, ¿no? Esta fue un trabajo que diríamos de éxito. Su trabajo nos llevó aproximadamente 9 sesiones, ¿sí? Cada sesión estamos hablando de 3, más o menos 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y claro, todo el equipo, el trabajo de gabinete que nos permitía hacer intervenciones entre nosotros que detonaran el día de las juntas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, diríamos que eso fue un caso de éxito. Principales herramientas que diríamos que utilizamos fue las dinámicas de grupo, identificación de los roles en un grupo, obviamente retomar el tema de misión y visión y sobre todo los valores como directrices, ¿no? Sensibilizarlos mucho con esa parte y sobre todo de manera auténtica que pudieran ellos a sentirse y acogerse en el sentido de que estaban ahí trabajando para un propósito universal, que era la organización y no un propósito individual. Y que además cada uno de los que estaban ahí sí deseaba y pretendía esto, pero no se había manifestado como tal o con la fuerza necesaria. Y bueno, diríamos que ese fue un caso que pudiera ser de éxito en la parte grupal, ¿no? Muy bien, gracias. Un trabajo, fíjate, un trabajo de manera individual, fíjate que nosotros hacemos, o por lo menos mi experiencia es que hemos hecho poco, pero cuando hablamos de un trabajo individual, posiblemente supongo que te refieres a un trabajo, por ejemplo, de coaching, por ejemplo, y me recuerdo un trabajo de un directivo. Él es el dueño de una organización que se dedica a comercializar medicamento veterinario y él el motivo de llegada a esa organización fue un curso de capacitación. Dimos el curso de capacitación y a partir de que nos conoció en el curso de capacitación, el propio dueño solicitó a nosotros un trabajo de coaching, ¿no? Básicamente, pues lo que se hace en trabajo de coaching es establecer metas y objetivos con el cliente. Se establecieron con él las metas muy claras y los objetivos muy claros a conseguir, ¿sí? Y a partir de ahí trabajamos con la técnica de coaching, que consiste en detonar en el cliente lo que nosotros llamamos preguntas que detonen en el mismo sujeto pues procesos de cambio, ¿sí? No se trabaja con darle la solución, sino estar insistiendo desde una mayéutica. Trabajamos con una mayéutica, es decir, le preguntamos una y otra vez, ¿no? Con preguntas no simples, sino preguntas poderosas que vayan detonando en el usuario sus propias respuestas que le encaminen hacia una acción determinada, pero sin descuidar la meta por el cual hemos trabajado. Por lo menos el coaching con ese sujeto, y así entiendo yo el coaching, es directivo, pues, ¿no? Trabajamos sin olvidarnos de la meta que nos llevó al primer día de contratar el sistema de coaching. Y lo que nosotros hacemos es, básicamente, en eso fue hacer también un pequeño diagnóstico de sus principales fortalezas con el que cuenta ese sujeto, con que contaba en ese momento, y sus principales debilidades, que estuviera atento porque por ahí pudieran venir algunos fallos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos las sesiones con un plan para llegar al objetivo que se había planteado. El sistema de coaching, por lo menos nosotros lo vendemos o lo comercializamos por sesiones, ¿no? Es decir, o paquete de sesiones, ¿no? 4, 8, 12 sesiones, 16 sesiones, que es muchísimo. Y en el caso de él se trabajaron exactamente 8 sesiones, ¿no? Con un margen de distancia entre una sesión y otra de 15 días, ¿no? No nos veíamos cada 8 días, sino 15 días. Y las sesiones sí no importaban el tiempo. Había sesiones en las que solo era de seguimiento y básicamente nos juntábamos para darle seguimiento a su plan que tenía de trabajo establecido. Tiene que ser un plan escrito que permitiera los avances o los retrocesos o el estancamiento, porque eso te permite ubicarnos visualmente en dónde estamos. Y había sesiones, por ejemplo la primera sesión, en donde nos llevamos aproximadamente 2 horas,
porque es ir describiendo muy precisamente los objetivos, fortalezas, debilidades del sujeto, y esa nos llevó más tiempo, ¿no? Y la última sesión, que es una sesión ya de cierre, de verificar el grado de alcance que se tuvo el coaching en relación a la meta obtenida, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que nos fue bien con ese cliente porque consiguió sus dos principales objetivos, que eran principalmente los que estaba preocupado y estaba trabajando, pues, ¿no? Muy bien. Me queda muy claro en lo que has mencionado, maestro, estimado, que nos has manifestado tus técnicas y herramientas en 2 ocasiones. Sí. Ya nomás te pregunto así a nivel vecino, si has sentido el fracaso de 3 intervenciones individuales, que Sí. tú digas, no entramos porque se ocupaba talado, no sé qué. Sí, una fue una organización que se dedica a la comercialización y tiene también por ahí alguna variante en el rubro de frutos, particulares frutos rojos, lo que llaman ellos frutos rojos, que es zarzamoras, estas cerezas negras, estos frutos rojos, algunas uvas, etcétera, no se dedican a ese giro. ¿Te contrataron? No, fíjate que ni siquiera llegamos, creo que a eso. Eso fue No, la no parte hubo terrible. entrada. Fíjate que la entrada fue a través de alguien que nos conocía en recursos humanos, pero la ley de desarrollo organizacional, cuando vamos a hacer un trabajo de consultoría, inclusive un trabajo a veces hasta de capacitación a partir de este caso que nos pasó, fue y haz negociación con el que toma la última palabra, ¿no? En este caso, eso es algo que de alguna otra manera ya lo sabíamos, pero eh, hubo un pequeño error en confiarme de mi parte, en donde la que nos hace contacto es la jefa de recursos humanos de la empresa, ¿sí? Que nos conoce y nos pide que hagamos un trabajo de consultoría, que tiene una serie de problemas, etcétera. Y entonces yo insistía, oye, sí, pero dame por favor cita con el que toma. Efraín me dice que ahorita no está, que la próxima semana sale de viaje, pero que quiere seguir, que quiere, ¿cómo se llama? Que le hagamos una propuesta. Sin conocer al dueño, nos aventuramos, hacemos una propuesta en base a lo que, o con base a lo que nos da la jefa de recursos humanos. Le damos la propuesta por escrito, siempre hacemos una propuesta económica por escrito, que incluye, que no, etcétera. Y, y me dice por correo, oye, Efraín, sí, mi jefe me la aceptó, ¿no? Cuando hacemos una entrevista, y le dije, oye, sí, pues hacemos la entrevista que tú me digas, porque pedimos un pequeño anticipo que nos permita amarrar, ¿no? Sí, pero yo insistía, ¿sabes qué? Va. Sí, tal día Efraín va a estar aquí y con mucho gusto ese día te damos el anticipo. Entonces voy a la entrevista y me dice la persona, oye, Efraín no está, pero que yo te atiendo, ¿no? Va, desde ahí sigue sin cuajar adecuadamente, porque yo seguía sin tener contacto con el que toma la última palabra, la última decisión. Entonces, me recuerdo que le decía, oye, Mónica, me parece bien, pero es importante para eso. Efraín, sí, ¿no? Es más, por el dinero no te preocupes, habla, hoy te puedes llevar el anticipo. Y le digo, ¿sabes qué? Que eso creo que fue un acierto, ¿sabes? Creo que me hubiera metido más en problemas. Este, eh, el, el, el anticipo que te pedí ahí por escrito es meramente protocolo, ¿no? La verdad es que es algo que mandamos a todos nuestros clientes. No te preocupes por ello, pero empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar y para la definición de variables quedamos ahí de acuerdo, por lo menos ella y yo, ¿no? Y entonces ya habíamos arrancado parte del proceso que era el diseño de un instrumento, porque querían hacer un diagnóstico de cultura y clima organizacional. Y cuando
ya teníamos que darme el visto bueno y además que lo contestaran porque lo iban a contestar en línea, ¿no? Ya estábamos a punto, o sea, ya estaba el primer pilotaje, ya había pasado con otros sujetos muestras, ¿no? Ya lo teníamos listo en línea y le digo, oye Mónica, ya está para que empiece, ¿no? Y es ahí cuando ya no le parece que al dueño, ¿sabes? Había una variable y alguna pregunta que no estaba muy de acuerdo él, ¿no? Que sentíamos que amenazaba un poco por la figura o liderazgo de él, que siempre eso va a pasar, pero por eso es importante tener contacto ahí y, y frenó el asunto, ¿no? Frenó por completo y nos dijo, oye, pues que siempre no, que tuviéramos, que teníamos que pagar algo, bla, bla. En mi caso decidimos, es que no tienes que pagar nada, pues no. Sí me gustaría retomarlo, pero pues ya con él, o sea, ya no podemos seguir avanzando hasta que él nos escuche, para un poco sensibilizar y platicar de, oye, de esto se trata y tenemos que hacer este diagnóstico porque es algo que nos conviene como organización y principalmente a ti que eres el dueño, ¿no? Entonces no se logró llegar a eso y creo que el principal error fue que seguíamos avanzando y seguíamos avanzando porque a dichos de la que nos contactó era luz verde, luz verde, luz verde, hasta que nos frena, pero porque nunca tuvimos a nosotros, creo, el contacto como consultores y con el dueño, que es el que toma la última palabra, para sensibilizar y que él supiera por qué hacemos lo que hacemos, por qué ese tipo de preguntas, qué intenciones tiene, todo. Que yo creo que este contacto, que era la de recursos humanos, nunca alcanzó a transmitir de la mejor manera el objetivo, ¿no? Suponemos eso. Pero el error fue ir avanzando, ¿sabes? Ir avanzando, inclusive en la construcción, sin haber tenido contacto con el que toma la última palabra, que es el dueño, y que cuando él detecta que no se da, que no le parece algo, pues lo echa para atrás simplemente por el poder que tiene en la jerarquía, ¿no? ¿Por qué seguimos avanzando nosotros? Porque confiamos mucho en el contacto, porque además, bueno, es nuestro contacto, nos conoce, sabe de qué se trata eso. Ella es experta en recursos humanos, pero no es la dueña, ¿no? O sea, ella estaba convencida, pero su jefe no. Y creo que el error, parte de nosotros, fue seguir avanzando creo que lo más certero, ya después de haber pasado el toro, fue, oye, nos esperaremos las 2-3 semanas que sean necesarias hasta que tengamos contacto con el dueño, ¿no? Y maestro Efraín, así como lo estás expresando y lo hemos aprendido de ti, también en el campo, como tú eres terapeuta y el coaching, que ya lo mencionas, has vivido por experiencias negativas, positivas, nada más como un sí o no. Claro. Por ejemplo, que te topas con personas que empiezan un proceso y no lo cierran, claro. Hay miedo a abrir, o con personas que sí se avientan y te sientes realizado también. Sí, fíjate que, bueno, terapia, yo casi no doy terapia, o sea, más bien yo te diría que llevo muchos años sin dar algún asesoramiento para decir una terapia ni nada. Coaching sí, pero es de lo más común, yo te diría que es de lo más común que en los procesos individuales la gente abandone el proceso porque siente cierto alivio, ¿no? La gente en procesos individuales posiblemente recurre, yo no, bueno, no te diría posiblemente, seguramente recurre a uno porque tiene un malestar de tipo emocional que le está incomodando, ¿no? Y en la primera sesión, en donde él o ella muestra todo lo que le está pasando, vomita eso, ¿no? Que nosotros llamamos, hace catarsis. Eso le alivia a la persona, ¿no? Y hace que se sienta mejor. No está mejorada, ni mucho menos curada, ni ha aliviado o ha hecho cambios sustanciales, ¿no? Pero el sujeto se siente aliviado, ¿no? Sobre todo en las primeras sesiones, ¿no? Primeras 2-3 sesiones el sujeto va sintiendo cierto alivio y pues decide abandonar. Dice, oye, pues ya me siento de maravilla,
creo que pagar el resto de las sesiones resultará pues pérdida económica, y creo que se percibe de esa manera. Es como una cultura común lo que me estás mencionando. Es una cultura, yo te diría que es una Porque cultura. yo he visto mucha catarsis Mucha. y en el campo también de dirección espiritual, Claro. y donde ya El seguimiento, el mantenimiento, ese tipo de ese prácticas. seguimiento como que quedó una cicatriz sin cerrar o un círculo sin cerrar, o quedó todavía algo adentro, una Claro. llamaradita. Sí. Eso lo experimentan Con en mucha frecuencia, ¿no? ¿sí? Pero sobre todo en los procesos individuales, Eso, sí. en los procesos organizacionales, en particular en las consultorías, pues pasa estos errores como el que te comenté, Sí, pero como hay como cierta formalidad, nosotros con la consultoría iniciamos el contacto por muchas maneras, es decir, el cliente nos busca, oye, Efraín, necesitamos desde una capacitación o una consultoría, un trabajo de diagnósticos, va, puede ser estos diversos motivos. Y entonces nosotros le pedimos una serie de información básica para nosotros empezar a lanzar el contacto de manera formal. Buscamos siempre un contacto formal que nos permita una carta de presentación de entrada con el cliente, y es un formato muy simple. Le pedimos pues su nombre, su teléfono, su contacto, la empresa, qué tipo de servicio está solicitando. Le damos una introducción de lo que implica esto de manera escrita. Le damos qué incluye nuestros servicios cuando nos contratan, por ejemplo, para un diagnóstico de cultura y clima organizacional, que no incluye, y lo que va a implicar económicamente la inversión económica, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Y este es nuestro primer contacto, ¿sí? Es un machote que ya tenemos, y entonces solo lo personalizamos para la organización, y a partir de ahí este primer machote empezamos a modificar, porque el objetivo se tiene que afinar. Damos un objetivo general, pero se afina y se particulariza. Algunas estrategias o algunas necesidades muy en particulares que andan buscando, que nosotros podemos solventar, las vamos agregando a una propuesta definitiva, y entregamos después una propuesta ya definitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta propuesta definitiva es con la que trabajamos sobre todo a la hora de cobrar, ¿no? Oye, quedamos que son 3 pagos en la propuesta definitiva, tú me diste luz verde, y me das luz verde con un contrato psicológico, no, no hacemos nunca un contrato legal o por escrito, ¿no? El contrato psicológico es, oye, Joel, ya tienes ahí, tú eres el que toma la última decisión, ya tienes ahí la propuesta definitiva, dime sí o no, y el dime sí o no es por teléfono, o dime por un correo, oye, sí, Efraín, de acuerdo a tu plan de trabajo arranca como hemos planteado, manifiéstamelo en un correo en un correo electrónico o con una llamada telefónica, y con eso para nosotros nos basta, ¿no? Buscamos que el cumplimiento de los pagos del cliente hacia nosotros sea, en el caso de un trabajo de consultoría que nos va a llevar, por ejemplo, un par de meses, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser más o menos el tiempo considerable, pues que haga un pago parcial, por ejemplo, ¿no? El trabajo de una capacitación, o el caso de hasta que al final haya pasado el curso y la evaluación, pues le solicitaremos el pago con la factura, ¿no? Y en el caso del coaching, ahí hay muchas maneras, ¿sabes? Ahí tenemos como muchas estrategias como de pagos, ¿no? Oye, ve pagando por sesiones, ¿no? Que a algunos se les hará más fácil. Hay un cliente que me dice, oye, Efraín, a mí dime cuánto va a ser en total, y te doy 2 pagos, uno a la mitad y uno al final. Ahí sí es muy libre, pues, ¿no? El proceso. En el caso, te digo, de las capacitaciones, eso es al final, por ejemplo. En tu experiencia, profe, maestro, la mayoría de intervención individual ha sido exitosa, en el sentido de que hacen catarsis, salen, se sienten medio curados, o también salen. Claro. No, Hay casos de salidas muy buenas. yo te diría que hasta ahí eso nosotros no lo consideramos exitoso. Para nosotros, cuando hacemos un trabajo de coaching, sí, la primera sesión, en donde inclusive le explicamos el coaching, qué implica y todo, parte de la explicación es, oye, el trabajo de coaching es desde la definición de metas. ¿Estás de acuerdo que con esta meta vamos a trabajar, que es medible, cuantificable, verificable?
Y eso implicar un plan de trabajo que puede que ese día no le entregue el plan de trabajo, sino con este primer diagnóstico del individuo, la primera sesión, a la siguiente sesión o al día siguiente, yo le estoy mandando un plan de trabajo por sesiones, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, con objetivos que andaremos persiguiendo que, según nuestro criterio, esta ruta marcada de coaching nos llevará a la consecución de esa meta que él o ella haya proyectado. Entonces, para el visto bueno de este proyecto, él o ella me tiene que decir sí al proyecto total, ¿no? Sí. Y le marcamos el costo total del proyecto. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede que la mitad del sujeto vaya encontrando soluciones o que vaya encontrando un escenario más optimista y diga, oye, Efraín, pues ya veo que no es necesario. Y es ahí cuando insistimos, oye, falta esto y se plantearon de esta manera por esos fundamentos, ¿no? Ahora, sí, una vez nos pasó, más bien nos pasa lo siguiente, Juan, y no lo consideramos tanto eso como un fracaso. Por ejemplo, no nos han planteado, vamos a poner un ejemplo, eh, nos ha pasado que de repente pongamos un trabajo de coaching y creemos que en la ruta que nos hemos marcado, que en 6 7 sesiones va a salir. Y ándale que llegan las 6 7 sesiones y no ha salido, ¿no? Ahora, eso a veces no necesariamente es fracaso, pero a la sensación y no solo la sensación de que va bien, pero sobre todo las evidencias de que va encaminado, ¿sí? Nos indica que tenemos que alargar un par de sesiones o hasta una tercera sesión. Y entonces convencemos al sujeto, oye, creo que vamos por buen camino por esto, generamos las evidencias, ¿no? Y ampliamos, ¿no? El contrato. Pero sí buscamos la consecución de las metas. Y esto que era un coaching de 7 sesiones se convirtió en coaching de 10 sesiones, ¿no? Que seguro también, pues de entrada al cliente dices, oye Efraín, pues me incrementaste en número de sesiones, pero me incrementaste en el valor. Pudiera alguien pensar, oye, no suena tan agradable para el cliente, pero si lo comparas con la meta que consiguió, sí, ¿no? Que eso sí nos ha pasado con mucho más frecuencia que la otra. Solo una vez nos ha pasado que de repente nos habíamos marcado una ruta de igual, te digo, unas 6 7 sesiones, y ándale que la meta se dio a la sesión número 5, ¿no? Y también pero es raro, solo una vez nos ha pasado y dices, bueno, pues ya llegamos, se consiguió, es evidente, fue evidente los puntos que nos habíamos marcado, las evidencias que nos hacían sentir y verificar que hemos conseguido la meta. Bueno, pues se acabó el coaching, ¿no? Porque en el coaching trabajamos con metas muy específicas. Exacto. Entonces, solo una vez nos ha pasado, que es muy raro, más bien extendemos un poquito. No tiene que ver, te lo juro que hablo con toda honestidad, no tiene que ver con una parte colmilluda de quererle sacar 2 3 sesiones. Alguien pudiera pensar eso. La verdad es que hacemos el cálculo con lo que en ese momento tenemos y nos da y lo que planteamos y nosotros creemos con toda honestidad y sinceridad que a lo mejor son 7 8 sesiones y se nos fue y alargamos y bueno, sí se las cobramos. Eso también es algo importante porque esas dos sesiones que nos van a dar también el amarre con las metas, pues fue tiempo que también hemos invertido. Pero también se lo explicamos, es parte del proceso, se lo explicamos al sujeto, ¿no? O a nuestro cliente cuando nos es contratado, ¿no? Eso es parte de la experiencia que nos ha ido generando estas cosas y que hoy con toda claridad nosotros le decimos eso al cliente. Por último, maestro estimado, ¿te encanta, te gusta el saber intervenir? Es una manera de el DEO, ¿sí? ¿Te gusta ser consultor? Sí, como no, claro. Ver cómo va progresando una empresa o una persona. Sí, sí, claro. ¿Sí? Fíjate que... lo he notado porque me lo estás diciendo, ¿eh? Sí, sí. No cierres, sigue. Sí. Yo Entonces, te diría que esto de ser consultor, que en mi caso yo lo combino con una actividad que es el trabajo que yo hago aquí en la universidad. Pero
con el paso del tiempo hemos construido un trabajo, una consultoría chiquita. De nosotros tenemos una consultoría chiquita, y cuando digo tenemos, son personas muy parecidas a mí que compartimos la mayoría de ellos la misma profesión, que somos psicólogos. Somos 10 personas, 9 son psicólogos y uno no, pero todos tenemos una característica muy parecida en la dinámica de trabajo. Todos trabajamos en algún otro lugar, o en mi caso yo trabajo aquí en la universidad, y, y hay algún tiempo que nos une, que es el trabajo de la consultoría, y que nos apasiona. Eh, Esto ha permitido que se ha ido construyendo un trabajo de consultoría bonito, chiquito, pero la parte que nos une es como este, esta pasión por las personas en las empresas, y esta pasión por las personas y su trabajo. Para nosotros es fundamental el trabajo de cualquier ser humano. El trabajo es una de las actividades en la que más pasamos tiempo. Y cuando este trabajo pues se vuelve pues retador, agradable, es tu fuente de sustento, pues me parece sensacional. Y cuando un consultor como nosotros interviene en algo tan importante como en el trabajo de cualquier ser humano, me parece que se vuelve trascendente. Esa es la parte que me gusta pensar de mi trabajo, que de repente tocamos la esencia a través del trabajo del sujeto, muy importante para la persona y la vida productiva. Y así lo creo. Podemos pensar que pudiera ser un discurso que se ha escuchado por ahí, pero el trabajo es la esencia de una familia, es la esencia de una organización, pero también la esencia de una sociedad y de un país. Entonces, cuando logramos que el trabajo se vuelva un mejor lugar para la gente, las organizaciones se vuelven más productivas, bueno, hacemos que nuestro país al fin y al cabo sea más productivo. Así lo pensamos, y eso es lo que nos apasiona. Y la otra parte que nos apasiona es que hay muchos cambios rápidos, a corto plazo, ¿sabes? Eh, yo, como te lo dije, yo soy psicólogo, y a veces en un proceso terapéutico el proceso es más despacio, más lento. Y aquí en las organizaciones, como estamos muy enfocados a la productividad, a buscar resultados, esta cultura, inclusive esta necesidad de cambiar rápidamente, eh, eh, se vuelve muy agradable cuando tú ves los resultados. Y eso se hace a corto plazo en psicología organizacional o en desarrollo organizacional. Los resultados los ves muy a corto plazo, no tienes que esperarte un año, 2 años, lo ves muy rápido, ¿sabes? Y eso es muy, muy gratificante. Entonces sí, claro, yo te diría que la pasión de tu servidor anda en ese sentido, ¿no? Gracias, profe. No, Gracias no, por ser quien eres. no, Y gracias por compartir estas experiencias que para mí también son importantes, gracias. como alumno y como el ministerio que ejerzo también. Claro. Gracias. No, hombre, muchas ¿Estamos? gracias a ti, Joel, por la confianza y por creer que puedo servirte para esto. Y bueno, pues un saludo a todos. Sí, gracias.